Buenos días, hermanos. Hoy día, día domingo, estoy trayendo la reflexión a sus vidas. Espero que sea de ayuda. La reflexión de hoy día se llama El que habita contigo. El texto se encuentra en el libro de Éxodos 25, versículos 8 al 9. Yo lo tengo en la Nueva Biblia Viva y dice así: Quiero que el pueblo de Israel me haga un santuario donde pueda habitar en medio de ellos. Mi santuario será una tienda, un tabernáculo. Yo te daré el diseño de la construcción y los detalles de todos los utensilios. Oremos. Padre, voy a compartir tu palabra. Quiero pedir, Señor, que sea de bendición para los que la están escuchando, Señor, o viendo este video. Señor, permite que pueda ser de mucha ayuda para sus vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, el texto nos habla que Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Fíjense usted que los dioses griegos habitaban en las mansiones de cristal construidas por Hefesto en el monte Olimpo, que significa el luminoso, y el monte este quedaba en las regiones de Tesalía y Macedonia, en las montañas más altas de Grecia, lo más apartado de la humanidad. Los dioses nórdicos también habitaban en Asgard, la región más alta del cielo, donde vivían los dioses. Estaba localizada en el centro del disco y solamente podían llegar hasta allí caminando por el arco de Iris, el puente de Bifrost. Querido hermano, qué interesante que Dios es todo lo contrario. Fíjense ustedes que la palabra tabernáculo sale acá en este versículo que acabo de leer, y la palabra tabernáculo se deriva del latín, que significa campaña o tienda. Ya viene también de la raíz taberna, que significa habitación. En el idioma hebreo significa mishkan y significa que era una especie de templo portátil y significa tienda o lugar de habitación. Dios, querido hermano, desea morar con su pueblo, estar cerca, no como los dioses de la mitología, estar preocupado en cada día de tu vida y de la mía. Fíjense ustedes que este pueblo, Israel, estaba en Egipto 400 años, y cuando salió de Egipto dice que moró 40 años en el desierto, y ahí se construyó el arca. Donde ellos estaban en campañas, Dios también construyó una tienda de campaña para habitar con ellos. Su propósito era mostrar el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. También era conocido como tabernáculo de reunión, el lugar donde la congregación de Israel llevaba sus ofrendas y sacrificios para presentarlo delante de Dios. El tabernáculo fue el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero también hay algo muy importante que quiero recalcar para que no se lo olvide. También Dios daba la dirección al pueblo en ese lugar. Querido hermano, la Biblia señala que fue durante 40 años que en el desierto Dios estuvo con ellos. Y después de los 40 años vino a la ciudad de Silo, como relata el libro de Josué en los tiempos de la conquista de Canaán, Josué 18:1. Mientras que el tabernáculo estuvo en Silo, la palabra Silo significa tranquilidad y reposo, la ciudad se había convertido en el centro de culto y adoración del pueblo de Israel. El tabernáculo estuvo aproximadamente 300 años en Silo, durante el periodo de los jueces. El periodo de los jueces, querido hermano, se considera el periodo vacilante. Quiere decir que Israel no estuvo 100% fiel a Dios. Dios levantaba jueces que estuvieron cerca del tabernáculo y quisieron hacer la voluntad de Dios, pero también se levantaban jueces como Sansón, que nunca estuvieron cerca de Dios. Por eso se le considera un tiempo vacilante, un tiempo de que querían a veces agradar a Dios, pero no estaban dispuestos a pagar el precio. Muy parecido, querido hermano, a lo que pasa hoy día en medio de nuestra iglesia. Mucha gente que quiere decir: Señor, te voy a seguir, pero después viene un problema y lo dejan. Querido hermano, lo importante es que Dios quiere morar contigo, hacer tienda contigo, que el tabernáculo esté cerca. Hay tanta gente, querido hermano, hoy día que no quiere hacer nada cerca de Dios. ¿Sabían ustedes que en el tiempo del Antiguo Testamento, quienes salían del campamento y construían sus tiendas alejados? Los leprosos, los que tenían pecado, los que tenían que ser purificados y después luego se incorporaban al pueblo. Pero, querido hermano, hay gente que a veces no se incorpora y siempre vive una vida alejada de Dios.
El texto, cuando dije al principio, el tabernáculo era para buscar dirección de parte de Dios. ¿Ya? Así que, querido hermano, en este tabernáculo también la Biblia habla que Elcana y su familia viajaban a Silo todos los años para adorar y ofrecer sacrificio a Dios. En Silo fue donde Ana oró a Dios para que le concediera el tener un hijo, el cual consagraría a Dios. O sea, ¿qué haría? Lo dedicaría. De hecho, el texto dice que, el texto sabemos que está hablando de Samuel, y dice que después Samuel lo dedicó a Dios y lo fue a dejar al templo, lo fue a dejar al tabernáculo para que habitara, hiciera tienda al lado de él. Samuel, un hombre que fue poderoso en las manos del Señor porque hizo su tienda al lado de él. Qué interesante, querido hermano. Dios quiere habitar en medio nuestro. Fíjense ustedes que el término morada significa chacán y proviene de la vida nómada y significa morar en una tienda. Dios desea morar con su pueblo. El Rey del universo, el Todopoderoso, escogió estar en medio de su pueblo y su presencia era algo tan palpable como visible. Nos dice que la razón por la cual Dios les sacó de Egipto fue para poder habitar en medio de ellos para adorar. Moisés le decía a Faraón: deja ir a mi pueblo para que adore a Dios, para que estuviera cerca. No podría haber una señal más clara a los israelitas de la incomprensible gracia y misericordia de Dios que su constante presencia en medio de ellos. Pero pastor, usted podrá decir, ¿pero qué simboliza esto en nosotros? La Biblia señala que Cristo es como simbolismo del tabernáculo. De hecho, Él se presenta como la puerta, como el cordero, como el sacerdote. ¿Ya? Es interesante que en Juan 1:14 dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, hizo tienda al lado de nosotros. El vocablo moró o habitó en griego literalmente significa tabernaculizó. Eso es lo que quiere decir. Hizo un tabernáculo al lado de nosotros. Entonces entonces el templo humano de Cristo fue el tabernáculo de Dios, su lugar de morada entre la gente. Después Dios moró en la iglesia por el Espíritu Santo, dado a cada uno de los miembros. El Señor prometió antes de marcharse que Él no nos dejaría solo, sino que vendría a morar el Espíritu con nosotros, a hacer morada, a estar. Fíjense ustedes que en 2 Corintios 6:16, nueva traducción del viviente, dice: ¿y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué hermosa palabra dicha por el apóstol San Pablo. Él dice: y viviré en ellos y caminaré con ellos, y ellos serán mi pueblo. Tener una comunión íntima con Dios. Pero saben, siempre el enemigo se encarga de que tú no construyas tu campamento al lado del Señor. Por eso que la Biblia habla de que Satanás es tipo del lobo que esparce las ovejas. ¿Usted sabe lo que es esparcir? El diccionario español dice: separar, diseminar lo que estaba o solía estar reunido. Dispersar una manifestación, un rebaño. Dividir el esfuerzo, la atención o la actividad, aplicándolo desordenadamente en múltiples direcciones. Satanás quiere dispersar, se pone para que todos salgan fuera del campamento y no construyan su campamento cerca del Señor. Fíjese que esa es la estrategia de Satanás. Dice que él dispersa las ovejas, las aleja de la presencia del Señor. Querido hermano, construye tu vida cerca del Señor y Él te va a guiar en todo. Aún en los momentos difíciles que estamos pasando, Dios no va a dejar de ser tu Dios. Fíjate que Isaías se le ha revelado este Cristo que iba a venir y Él dice: Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, el que hace tabernáculo con nosotros, hace campaña, tienda de campaña y no nos va a dejar. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y nunca olvides que Dios está ahí. Solamente tienes que acercarte a Él, porque Él es un Dios presente en la vida de cada cristiano. Que Dios les bendiga. No les recuerdo que pueden seguir viendo mis predicaciones en el canal de YouTube Reflexiones Pastor Cristian Riquelme. Que Dios les bendiga. Gracias.